Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy especial de la Game Boy. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias a todas las personas que se suscriben a este canal, dejan su like, comparten este video y gracias por su apoyo. Y el día de hoy he traído este especial de la Game Boy porque es una consola que me causa mucha nostalgia, ya que yo la tuve en mi infancia y varios de ustedes me habían pedido. Y justamente como yo ya tenía esta consola, quise completar parte de mi colección comprando una Game Boy completa como siempre lo he querido tener. Así que no perdamos el tiempo mis amigos y arranquemos con este especial. A mediados de los años 80, mis amigos, predominaba la potencia de la Nintendo NES, con sus poderosos 8 bits. Y en aquella época, la empresa Nintendo contaba con unas portátiles, que eran las Game & Watch, que seguro algunos de ustedes ya las han visto, ya que en esa época no existían los celulares, y las Game & Watch las podías llevar donde tú quisieras, pero no se podía intercambiar videojuegos. ¿Te acuerdas que algunos de nosotros tuvimos alguna de estas opciones más económicas, como puedes ver en pantalla? Pero esa es materia de otro video. En aquella época, Nintendo estaba trabajando en una gran portátil que se pudiera intercambiar videojuegos, lanzando así en el año de 1989 la poderosa Game Boy en el mercado japonés. Y esta misma llegó a finales de los 90 al público americano y europeo. Con su potente videojuego Tetris, lo genial es de que esta consola portátil se podía intercambiar los videojuegos y eran súper pequeños. Con sus poderosos 8 bits, revolucionó el mundo de las portátiles de los videojuegos, obviamente animando a otras empresas a crear lo mismo o consolas similares. Pero su enorme catálogo de videojuegos, como los Mega Man, los Gran Mario Land, Metroid, Kirby, los infaltables Pokémon y muchos más, hicieron que muchos de nosotros adoráramos esta consola, incluso queriéndola tener en nuestras manos. Cabe mencionar que yo ya la tengo en mi colección, pero suelta, sin caja. La verdad que esta consola hace unos años me la ofrecieron y pagué por ella 80 soles, cuando eran fáciles de adquirir. Y esta consola que se le podía enchufar justamente un transformador para que funcione y colocar 4 pilas para el funcionamiento, la verdad que es una portátil bastante requerida hoy en día por también los coleccionistas. Y como yo soy coleccionista también tuve la suerte que en aquella época que me la vendieron por 80 soles, me vino con este estuche original de Game Boy, que fue lo que me había llamado la atención. Obviamente por 80 soles la consola más el estuche, la verdad que fue un precio de una ganga. Y en este estuche se podía colocar la Game Boy y también varios videojuegos de tu colección. Por eso es de que no dudé en comprarla. Obviamente en esta época sería bien difícil en ese precio encontrar estas ambas cosas. A lo largo del tiempo no solamente he venido coleccionando cosas de Nintendo, sino que también empecé a coleccionar algunos videojuegos de esta consola. Como pueden estar viendo ahí en pantalla, tengo el Pokémon amarillo, algunos videojuegos de Donkey, también algunos Mario Land, juegos de fútbol, el infaltable Dr. Mario. Y hoy en día también es bien difícil adquirir videojuegos de Game Boy en caja, porque las cajas que eran de cartón se perdían con el tiempo. Pero felizmente pude encontrar una caja original con el videojuego del Super Mario Land 2
que era uno de los juegos que jugué mayormente en aquella época. También por AliExpress venden algunos jueguitos de 62 juegos o 100 en uno, y la verdad que son bastante económicos porque viene todo el repertorio de la Game Boy y me parece que me costó como $4, pero demoró como 2 meses en llegar. También la Game Boy sacó periféricos interesantes como esta Super Game Boy en versión americana, que la tengo en mi poder, donde justamente con este periférico podías conectarlo a la Super Nintendo como un cartucho y jugar tus videojuegos en tu televisor. Y también tengo la versión japonesa completa en su caja, como pueden estar viendo. Pero yo siempre quise tener esta consola en su caja original, porque recuerdo que cuando era niño vi la caja y me pareció una caja hermosa y sorprendente, como pueden estar viendo en pantalla, y siempre la quise tener en mi colección. Hace ya unos años, cuando tuve la oportunidad de viajar y hacer mi incursión en México, yo había visto esta consola y no la pude comprar porque ya estaba de salida, y la verdad que fui un tonto porque estaban vendiéndola a un precio cerca de 600 soles. Pero en mi segundo viaje a México ya la encontré demasiado elevado el precio, más de 1000 soles querían por esta consola en su caja original. Así que me propuse hoy día salir a buscarla para completar mi colección de Game Boy. La verdad que esta búsqueda se me está haciendo bastante difícil porque conseguir la Game Boy clásica de finales de los 80s, inicios de los 90s en caja es complicado. Estamos hablando de una consola retro. Y prácticamente también es porque estoy buscando la consola americana, porque también hay japonesa, pero yo quiero la americana en su caja original. Y obviamente una de las primeras paradas que hice fue la ex Feria Manya, que ahora es la Feria del Coleccionista, que pronto haré video. Y aquí encontré una. Maravillosa jugada. Pero es la otra versión que salió después, no es la de la primera versión que salió en la caja como mostré hace un momento. Como pueden estar viendo, aquí tenían esta segunda versión de consola americana, pero si bien me equivoco le faltaba algunas cositas como los manuales, pero me la estaban dejando en prácticamente 700 soles. Pero yo quiero la de la caja un poco más grande. Entonces me puse a buscar por internet y encontré esto. La verdad que he tenido bastante suerte porque mi amigo John de Misterio RJ Retro Gamers, que ya hice un video aquí en el canal, estaba vendiendo esta consola en su caja original americana de la primera versión. Así que me contacté con él para ver en cuánto la estaba vendiendo. Pero también cuando empecé a seguir buscando, mi amigo de Kame Store también tenía esta consola en su caja original americana y incluía el póster. También contacté con él para ver en cuánto la estaba vendiendo. Y negociando con ambos, me quedé con la opción de Kame Store. Ya con dinero en mano, justamente negociando, me la dejó en 700 soles. Así que vamos a pasar a recogerla a la estación La Cultura, porque ahí me va a hacer entrega de la consola. Y ya la tengo aquí en mi poder, justo me la acaba de entregar. Qué hermosa caja, Dios mío. Sí, la verdad que añoraba con tener esta consola en caja completa en mi colección. Vamos a llevarla a casa para ver el contenido. Un agradecimiento a mi amigo de Kame Store por permitirme adquirir esta consola. Vamos a llevarla rápida a casa. Y ya la tengo aquí en mi poder, mis amigos. Qué hermosa caja, Dios mío. Obviamente tiene algunas abolladuritas, no nada que por qué preocuparse, pues por el pasar de los años. Estamos hablando de una caja del año 90, pues no, prácticamente. Pero me interesa ver el contenido justo para poderles mostrar. Y obviamente trae todos sus manuales, ¿no? Que a continuación los vamos a revisar, porque si se dan cuenta los manuales están en perfecto estado. Ahí está el manual de la consola, el manual del juego Tetris, ¿no? La postal que venía comúnmente con los artículos de Nintendo, y lo que me había llamado la atención es de que venía con este póster de la época, ¿no? Ahí está
el Mario Bros 3, y ahí está Jack Nicholson, ¿no? De la película de Batman de 1989, ¿no? Y aquí está el póster de la Game Boy donde venían todo el repertorio de videojuegos que nos ofrecía esta consola. Y acá tenemos la portátil, ¿no? Que está con su bolsita. Vamos a proceder a abrirla porque incluso él me dijo que ya me estaba obsequiando unas pilas para poder probar la consola. Y ahí está la tapa original con el logo de Nintendo. Vamos a insertar el videojuego Tetris clásico que venía con esta consola de aquella época. La verdad que este juego se volvió una adicción. Recuerdo muy bien cuando era bastante niño. Y sí, la consola prende. La pantalla no tiene ningún tipo de problema o pixel, ¿no? Y ya está listo para ponerme a jugar justo la consola con el videojuego Tetris. Y viene el cable que te permitía jugar de 2 personas colocándolo en otra Game Boy para tus juegos de 2 personas. Así que estoy súper contento con esta adquisición. Y ahora sí, por fin tenemos la Game Boy completa en su caja original, como siempre lo quise tener, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de regalarme un like, compartir este video, suscribirte si es que te gustan mis videos y dejarme aquí abajo en la descripción cuál es el próximo video que te gustaría que realice. Ya viene pronto un video mostrando casi toda mi colección que ha crecido con estos últimos años. El próximo video también viene un especial que hace años me habían pedido, sino que ya lo estoy terminando de editar. Ese es un verdadero hombre. Se despide su amigo Galmar y muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video, mis amigos. Cuídense, hasta luego y ¡chau!